La península ibérica es un área de una enorme riqueza geológica. En su subsuelo y distribuidos por toda su geografía, abundan los recursos lapídeos como mármoles, granitos, calizas. Esta gran riqueza ha generado una potente actividad económica que ha dejado su impronta en extensos paisajes. En algunas de estas zonas, como las de Estremoz, Almadén de la Plata, Mijas, Macael, Lénova o Espejón, por citar tan solo algunos ejemplos, los estudios llevados a cabo por la geología y la arqueología muestran que la explotación de los recursos minerales se ha mantenido de manera casi ininterrumpida a través de los siglos, dando lugar a paisajes y culturas en los que la roca es protagonista indiscutible. El mapa geológico de la península ibérica nos muestra en detalle con distintos colores los distintos materiales que pueden ser objeto de estudio. Cuando hablamos de las rocas ornamentales y particularmente los mármoles en el sentido geológico, tenemos que buscar zonas que fueron afectadas por un metamorfismo o varias fases de metamorfismo. ¿Dónde las localizamos? Pues fundamentalmente en el macizo espérico, macizo antiguo, particularmente en la zona denominada de Osa Morena. Aquí tenemos dos distritos marmóreos importantes, que son el anticlinal de Estremoz y el de Almadén de la Plata. Además también en las cadenas alpinas, como son las cadenas béticas y la cadena pirenaica. En las cadenas alpinas tenemos dos núcleos importantes, el de Mijas-Coín, en la provincia de Málaga, y por supuesto pues el distrito de Macael. Y por lo que respecta al Pirineo, aunque hemos prospectado tanto materiales a un lado y a otro del Pirineo, los afloramientos en canteras de posible explotación de mármol solo están en la vertiente francesa. Y también para completar en la península ibérica, en los últimos tiempos hemos estado trabajando con los mármoles de Galicia, de los cuales las canteras más importantes son las de Oincio. La extracción y el transporte constituyen las primeras fases del ciclo productivo del mármol. Estas tareas están caracterizadas por una gran complejidad técnica, debido a las dificultades que entraña separar los grandes bloques de la tierra, así como cargar y desplazar estos pesados volúmenes. Gracias a las distintas fuentes arqueológicas y documentales, podemos entender que hasta bien entrado el siglo XX, estas actividades se desarrollaron mediante procedimientos artesanales, herederos de una larga tradición que se remonta a épocas muy antiguas y basadas en el trabajo físico. El método de extracción más común, utilizado durante toda la época preindustrial, consiste en la delimitación de los límites laterales del bloque que se quería cortar mediante la elaboración de profundos surcos. La separación total del bloque puede hacerse mediante el uso del pico u otros instrumentos metálicos y también mediante la introducción en las líneas de fisura o estratificación de la roca de cuñas de hierro o de madera mojada, que aumentan la presión sobre la piedra. Las cuñas se golpean mediante herramientas como mazas o martillos con el fin de realizar unas hendiduras que ayuden a separar el bloque de mármol del resto de la roca. Todos estos instrumentos dejan en la roca huellas características que permiten reconocer las técnicas de trabajo empleadas e incluso las improntas en negativo de los bloques extraídos. Estos vestigios configuran un paisaje con grandes frentes de explotación, condicionados por las características y calidad de la roca a extraer, amplias áreas que se extienden en ocasiones decenas de miles de metros cuadrados. Un excelente ejemplo de esta capacidad extractiva en la antigüedad es la llamada Agulla, de las canteras del Médol, en Tarragona. Este obelisco de 20 metros de altura es el testigo del enorme volumen de roca extraído en estas canteras entre el siglo II a.C. y el I después de Cristo.
Se trata de un área de 80.000 metros cuadrados, de donde se extrajeron más de 150.000 metros cúbicos de roca, empleada en la construcción de las edificaciones e infraestructuras de la ciudad romana de Tarraco. Caracterizada por la verticalidad de sus frentes extractivos y por las numerosas evidencias del trabajo de los canteros en época romana, destaca la parte central conocida como el Clot, hoy cubierta por un espeso bosque y presidida por la Agulla. La cantera del Médol es uno de los monumentos que forma parte de la Declaración de Patrimonio Mundial de la ciudad de Tarragona por la UNESCO. Además de su indiscutible importancia arqueológica, este yacimiento es un ejemplo paradigmático de cómo una zona industrial ha acabado convirtiéndose en un paisaje natural único en su entorno, con una vegetación y fauna propios. Una vez extraído el mármol, en algunas épocas pasadas se realizaba al pie de la propia cantera una primera fase del trabajo sobre los bloques en bruto para esbozar piezas arquitectónicas o incluso escultóricas, como muestran los restos de un magnífico ejemplar de escultura togada romana en mármol procedente de Vilaviçosa, cerca de la portuguesa localidad de Évora. En las propias canteras se llevaba a cabo el primer troceado y desbaste del mármol mediante el uso, entre otras, de herramientas percutoras como martillo o machotas, cinceles y punteros. De esta manera, gran parte del material sobrante se elimina en la propia cantera, por lo que el volumen y el peso de las piezas para el transporte se reduce de manera considerable. La complejidad de la organización del trabajo en las canteras, necesaria para asegurar todas las fases del trabajo del mármol, ha sido una constante hasta nuestros días. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de canteros, los que trabajan a pie de obra y los que trabajan en la cantera. El trabajo en la cantera siempre fue muy duro y muy peligroso, lo cual exige la implantación de un férreo organigrama que delimite muy bien cuáles son las actividades de cada categoría de trabajador, pero es que además exige que la ejecución de los trabajos sea prácticamente milimétrica. La operación más básica es la extracción de la piedra, que era llevada a cabo por peones sin cualificación, con la ayuda de las cuñas, y una vez conseguían la piedra, la pasaban directamente a los devastadores, que ya eran unos canteros un poco más cualificados, que podían darle una forma tosca con la ayuda de las sierras, o de las sierras manuales, o también con el pico y el martillo. Restos de estas formas apenas delineadas quedaron en algunas ocasiones arrumbadas en los propios espacios de las canteras. En el castillo de Vilaviçosa se conserva un excepcional conjunto formado por varias piezas arquitectónicas y sarcófagos cuyas formas habían sido esbozadas sobre la roca, pero que fueron abandonadas a pie de cantera sin finalizarse. La propiedad de las zonas extractivas también ha variado a través de la historia y en las distintas áreas geográficas. En época romana, las canteras con los materiales más preciados fueron principalmente propiedad del emperador. Muchas canteras han sido también históricamente de propiedad comunal, adscritas a municipios o comunidades, aunque hoy este régimen está casi totalmente perdido. Destaca el caso de Macael, cuyos ricos recursos marmóreos han sido históricamente concebidos como libres y comunes a todos, y así explotados de forma comunal por los vecinos, según se indica en el denominado Apeo de Macael de 1573. Las canteras de siempre han sido comunales por herencia musulmana. A principios del siglo XX, en la época de las desamortizaciones, pues hubo un intento por parte de los caciques locales de privatización de las canteras, y eso se llevó a juicio. El juicio empezó en 1919 y gracias a la lucha de los canteros y sus familias, pues concluyó en el año 47 en que salió la sentencia definitiva por el cual las canteras son públicas, son las únicas canteras públicas que tenemos en toda España. El trabajo en la cantera ha entrañado graves riesgos para los canteros que hasta hace escasas décadas trabajaban sin apenas protección ni equipamiento adecuado.
En el curso de los siglos, numerosos trabajadores fueron víctimas de accidentes, caídas y aplastamientos, muchos de ellos trágicos, como recuerdan algunas noticias de archivos de época moderna. Este es el caso de las relativas a la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial en la segunda mitad del siglo XVI. El trabajo en las canteras era muy peligroso y los principales accidentes eran derivados del uso de las herramientas, del desplazamiento de las piedras y también del derrumbamiento, ya fueran canteras a cielo abierto o canteras subterráneas. Tenemos noticias, por ejemplo, de muertes ocasionadas por algún martillo que se escurre de las manos y golpea la cabeza de otro compañero, o también sabemos de la muerte de un carretero que murió aplastado por una piedra en el momento de ser trasladada. El índice de mortalidad solía ser muy alto y, si atendemos a las noticias del Escorial, no afectaba únicamente a los peones, sino que también afectaba y mucho a los oficiales y a los maestros. Yo he visto muchos accidentes de muerte. Aquí se tocaban las trompetas cuando había que era de muerte, la caracola, cuando eran tres toques era muerte. Se daba pi, 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 era muerte. Quizá por la peligrosidad que entrañó el oficio y por las condiciones de vida adversas que tuvieron que soportar muchos de estos artesanos, las canteras y frentes de explotación son en todas las épocas escenario de la aparición de capillas, imágenes o celebraciones religiosas. Hasta nosotros ha llegado un magnífico ejemplo proveniente de las canteras de Estremoz, en Portugal, un sencillo bajorrelieve romano con una personificación acuática grabada en la roca. Antiguamente, bajo ella manaba el agua a través de una grieta, como sucede en explotaciones actuales al alcanzarse el nivel freático. Todas estas costumbres crearon un sistema de vida tradicional que ha involucrado a comunidades enteras durante generaciones que nos han legado una valiosa cultura material e inmaterial. El núcleo familiar estaba también involucrado en el mantenimiento y la transmisión de la cultura del mármol. El oficio tradicional de cantería frecuentemente pasaba de padres a hijos. A edades tempranas, los jóvenes comenzaban a realizar los trabajos más simples para iniciarse en este trabajo. Yo empecé a trabajar en los talleres primero. Me mandó mi padre, que para descanso, me mandó a hacer las caras de las bazas. Y ya, cuando vio mi padre que ya me defendía haciendo, entonces me llevó a la cantera y me puso a hacer morteros. Las mujeres tuvieron también un importante papel en la economía y el modo de vida de los canteros, aunque normalmente alejadas de los trabajos en las áreas de extracción y transformación. Sobre ellas descansaron las tareas de cuidado y sostén de los trabajadores y de las familias. Ella preparaba su cesto, su comida tranquilamente, lo llevaba a un punto en concreto, porque en el pueblo había, no sé si eran 2 o 3 puntos, donde era la recogida del cesto, que eso solía ser a las 10 de la mañana, y luego, pues, bueno, se lo llevaban los arrieros y allí se repartía sobre las 12:30 a la 1. Para que los canteros supieran el cesto, qué cesto era el suyo, que normalmente siempre se conocía por la servilleta, el color de la servilleta, o la cadeneta que llevaba hecha alrededor de la servilleta y todo, iban con las señales, con los iniciales de cada nombre de cada persona, iban marcadas con pintura en la parte de encima del cesto. En el siglo XX y en paralelo a la electrificación industrial en la península, el proceso de extracción se transforma gracias al uso del llamado hilo helicoidal, un cable trenzado formado por varios hilos de acero que, movido gracias a un sistema de poleas, corta los bloques marmóreos horizontalmente. Posteriormente, y mediante el uso de martillos perforadores, se introducían barrenos de dinamita entre las rocas que, mediante voladuras controladas, facilitaban el corte vertical, logrando la separación de los bloques. Gracias a estas técnicas, el arduo trabajo manual de esta fase extractiva
finalmente pudo sustituirse por un procedimiento mecanizado que ha venido mejorándose desde entonces con la introducción de nuevas técnicas como el hilo de diamante. Estas modernas explotaciones han dinamizado todo el proceso de extracción con la apertura de enormes canteras que profundizan centenares de metros en la tierra. Otro punto de inflexión importante también fue en los años 60, que se produce, digamos, la industrialización de los procesos de extracción en las canteras. Muy importante fue un joven ingeniero que se llamaba Carlos Gutiérrez, que vino en el año 63 e hizo el proyecto de electrificación de las canteras, que posteriormente facilitó lo que es la instalación del aire comprimido, y entonces los procesos, en vez de ser a mano como se hacía antiguamente todo, pues facilitaron mucho la labor de los canteros. En algunos de estos paisajes puede observarse la continuidad de la explotación en diferentes épocas, mostrándonos las características técnicas del milenario proceso extractivo en diferentes momentos históricos. Así sucede en el anticlinal de Estremoz, que ha sido explotado de manera intensiva desde época romana hasta nuestros días. E estamos aqui na Pedreira da Lagoa, que é possivelmente o sítio do anticlinal, em todo o anticlinal de Estremoz, onde temos ainda mais bem preservados os restos, os vestígios da exploração romana que aqui ocorreu. É evidente que, se olharmos à volta da paisagem, vemos que todo este território está muito transformado pela exploração moderna e pela exploração, sobretudo contemporânea, da atualidade, da exploração industrial, porque o território do mármore é evidentemente um recurso estratégico da máxima importância, quer hoje em dia ainda, quer ao longo da história, em especial durante a Idade Moderna e depois também durante a Idade Romana. Buenos ejemplos de canteras que fueron utilizadas en épocas antiguas y que se reabren en momentos posteriores se encuentran en Lénova, en Valencia. Las cualidades físicas y estéticas de la caliza de Buscarró que aquí aflora propiciaron la reactivación de las labores extractivas a partir de mediados del siglo XIII, como acredita su empleo en el zócalo y las jambas de la portada tardorrománica de la Catedral de Valencia. También en la zona de Tortosa vemos un ejemplo de continuidad. Aquí se explota desde época romana la caliza conocida como brocatello o jaspe de la cinta. Se trata de un mármol de tonos cálidos y brillantes en una extraordinaria gama de colores que va desde los amarillos a los violetas, pasando por infinidad de tonos rosados y rojizos. La belleza de este material propició su comercialización fuera de Hispania ya desde época romana y su constante presencia en los circuitos europeos desde el siglo XVI en adelante. Su nombre, brocatello, fue utilizado por los canteros de época moderna por su semejanza con tejidos brocados. Nos encontramos en uno de los espacios más importantes para conocer el pasado histórico de la explotación del brocatello de Tortosa o jaspe de Tortosa, como es la cantera conocida como dels Valencians. Es una cantera que arranca su explotación seguramente en época moderna, pero su época de máximo esplendor se realizó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la destrucción de la abadía de Montecassino propició que el gobierno de Estados Unidos reabriera para la explotación a gran escala de ese frente de jaspe para la reconstrucción de la abadía destruida durante la Segunda Guerra Mundial y donde se había ya utilizado en época moderna este material, el jaspe de Tortosa o brocatello. El material, ya sea en bloques o en su forma semi-elaborada, se transporta hasta los talleres o las obras donde va a emplearse. Allí adquirirá su acabado definitivo en forma de elementos arquitectónicos, esculturas, lastras de revestimiento o mobiliario. El transporte de estos volúmenes de piedra presenta una gran dificultad, por lo que son imprescindibles vías de comunicación terrestres, fluviales o marítimas que faciliten su salida de cantera y su distribución. Desde épocas muy antiguas hasta bien entrado el siglo XX, los procedimientos del transporte no variaron sustancialmente, como muestra el extraordinario documental del Instituto Luce.
Esta grabación ilustra la extracción y el transporte del obelisco que los empresarios del mármol de Carrara regalaron a Mussolini para su instalación en un gran gesto propagandístico en el Foro Itálico, en Roma. El enorme bloque fue trasladado desde las canteras, primero por tierra mediante carros tirados por bueyes y después por mar hasta llegar a la desembocadura del río Tíber en Ostia. Desde allí remontaría la corriente para alcanzar su destino romano, completando así un complejo proceso que duró casi 4 años. La tracción animal ha sido durante milenios el motor principal del transporte terrestre en un gran territorio como el de la península ibérica, en la que no existen durante gran parte del año cursos fluviales que puedan transitar grandes barcos de carga. Los bloques, atados con simples cuerdas, debieron de transportarse a veces cientos de kilómetros utilizando tan solo carros de madera tirados por animales, principalmente bueyes, como documentan las fotografías antiguas. Desde mediados del siglo XIX, el ferrocarril y posteriormente el transporte en camiones se convierten en los medios imprescindibles para la comercialización de los Mármora. Entre los primeros ejemplos destaca la apertura de la línea Madrid-Zaragoza-Alicante en 1858, que favoreció la difusión y venta en todo el territorio español de las rocas ornamentales del medio Vinalopó, conocidas como piedra de Novelda. Un segundo hecho histórico importante fue la inauguración del ferrocarril de la línea de Guadix a Águilas. Esa línea de ferrocarril era una línea, le hicieron una empresa británica que explotaba las minas de hierro de Serón, pero fueron aprovechadas la parada que se hizo entre Olula y Fines para dar salida al mármol a los distintos mercados, y eso fue un punto de inflexión muy importante a la hora del desarrollo de la industria del mármol en Macael. Pero el transporte y el comercio del mármol a grandes distancias no pueden entenderse sin los barcos de carga marítimos. El mar, ya desde época romana, es la principal ruta del transporte, como nos cuenta el escritor romano Plinio. La naturaleza creó las montañas para sí. Nosotros, sin embargo, las derribamos, las arrastramos. Se construyen barcos para llevar los mármoles y, a través de las olas, parte violentísima de la naturaleza, se acarrean de aquí para allá las crestas de las cordilleras. A través del mar se transportaron exóticos materiales de procedencias muy lejanas, como es el caso de los fustes de granito procedentes de la Tróade, en Turquía, que actualmente se encuentran en el Paseo Arqueológico de Tarragona. Estamos viendo una de las joyas de este precioso Paseo Arqueológico de Tarragona, junto a las murallas de época republicana. Son estas columnas. Aparentemente no parecen una cosa excepcional, pero lo son. ¿Por qué? Porque venían de la otra punta del Mediterráneo. Venían de la zona de los Dardanelos, un estrecho todavía clave, ¿no? De la zona de Troya, mítica Troya, la guerra de Troya, del puerto de Alejandría de la Tróade. Si imaginaos todo el Mediterráneo para traer estas columnas que son de un granito de una calidad excepcional. Es decir, esto nos indica el comercio de Roma, que era capaz de atravesar el Mare Nostrum, lo hacían suyo realmente, no solo para la guerra, también para la paz y también para las buenas construcciones. La gran demanda de mármoles en época romana transformó el mar Mediterráneo en un gran mercado transitado por barcos cargados de mármora, las llamadas naves lapidariae. Las rutas principales partieron de las grandes canteras del imperio, situadas en Italia, Grecia, Egipto, Turquía y Túnez. También en la península ibérica se conservan algunos puertos industriales romanos, como el que da salida a las canteras del Médol. Los bloques de la cantera del Médol se acababan de retocar en la entrada y se enviaban a la ciudad, que se halla a unos 8 kilómetros, conectada por la vía Augusta. No obstante, el descubrimiento relativamente reciente de un embarcadero tallado en la misma roca, situado tan solo a 1 kilómetro de la cantera, ha permitido establecer una nueva hipótesis sobre el transporte marítimo, que era obviamente más rápido y económico.
El estudio realizado también de corrientes marinas y vientos apoya esta hipótesis. La centenaria labor extractiva de algunas regiones de la península ibérica ha generado paisajes singulares caracterizados por enormes montañas artificiales formadas por toneladas de material desechado. Los montes de escombros presentes en los paisajes del mármol son evidencia clara de la orientación productiva de estas regiones en las que la explotación de roca convive con otras fuentes de riqueza económica. Así, en el Alentejo portugués, el paisaje del magnífico mármol de Borba, Estremoz y Vilaviçosa, comercializado en todo el mundo, comparte espacio desde hace décadas con viñedos y bodegas en las que se elaboran vinos de gran calidad, cuyas características dependen en buena medida del sustrato geológico en el que crecen las viñas. Para paliar el impacto medioambiental provocado por la extracción del mármol, en los últimos tiempos se vienen desarrollando proyectos de restauración. Así ocurre en Macael, área extractiva de más de 6.000 hectáreas en las que se encuentran más de un centenar de canteras, fruto de un sistema de explotación comunal en el que familias de canteros han explotado esta riqueza geológica desde hace siglos. La intensificación de la labor extractiva en las últimas décadas del siglo XX ha acentuado de manera considerable su impacto medioambiental y visual, cuyas consecuencias se pretenden suavizar mediante la revegetación de escombreras y canteras abandonadas, utilizándose para ello la hidrosiembra y plantación de semillas de flora autóctona y endémica de la Sierra de Filabres. Los paisajes de la piedra están marcados por una huella indeleble. Esta impronta nos permite entrever el esfuerzo y la complejidad que supone el trabajo de extracción. Se inicia entonces un proceso artístico y artesanal que transforma la dureza de estas rocas en bruto en piezas llenas de belleza y brillo que suscitarán la admiración de diferentes generaciones a través del tiempo.